Y hablamos de la economía, hablamos de la política, hablamos de la coyuntura, hablamos del dólar, hablamos de todos estos escenarios, ¿no? Que en definitiva hacen, ¿no? Que de alguna manera tengamos esta fragilidad, ¿no? A partir de estos indicadores macroeconómicos y los mercados que de alguna manera nos ponen ahí a tiro. Pero también nos perdemos de hablar de otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la soberanía y ella tiene que ver con la ciencia. ¿Cómo está la ciencia, ¿no? En estos casi 7 meses de la administración Milei? Vamos a conversar y ya está en contacto Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET, ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jorge, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué por lo menos análisis, Jorge, podés hacer en virtud de estos 7 meses de gobierno en el campo en el cual, bueno, conocés y muy bien? Mira, sería injusto si dijese que este gobierno ha encarado un ajuste específicamente en el sector científico. Lo que ocurre es que se ha encarado el mismo ajuste que en todo lo demás. Es decir, la realidad es que los salarios de los investigadores, de los docentes universitarios, han perdido aproximadamente un 30% desde diciembre, igual que cualquier empleado público, digamos. Por otro lado, ha habido menos becas, que es la forma en que el CONICET genera a futuros científicos para todo el país. La forma hoy en día moderna en el mundo en que se forman científicos es haciendo un doctorado, y para eso el Estado ofrece becas para dedicarse solamente a hacer el doctorado por un periodo de tiempo, 5 años, no es un trabajo, es un estipendio a tiempo fijo. Bueno, este año hubo un recorte también de aproximadamente un 30%, en promedio, digamos, en la cantidad de becas que se asignaron. Por otro lado, los investigadores, para hacer su trabajo, reciben subsidios que son presentaciones que convoca la Agencia de Promoción Científica, son evaluadas por pares, muy competitivas, las sacan solo algunos. Bueno, nuevamente, este año prácticamente no se ejecutó nada. Y después había programas que venían asociados a la Ley de Financiamiento de Ciencia, que era una ley importante y se había aprobado hace 2 años, que administraba el ex Ministerio de Ciencia. Esos fondos directamente se anularon, es decir, lo que era el programa Equipar Ciencia, Construir Ciencia, que compraba equipos y hacía edificios para el sector científico, que este año se gastó 0 prácticamente. Así que todo eso está congelado. ¿Y esto qué consecuencias trae? Mira, yo ya tengo una edad bastante grande, me pasó la hiperinflación del fin del gobierno de Alfonsín, el ajuste de Menem, la caída de la Rúa, y lo que uno ve cuando ocurren este tipo de situaciones es que, toda la sociedad sufre, pero la realidad es que el sector científico, por la formación y el entrenamiento que tiene, es un sector que es demandado en todo el mundo y que tiene capacidades también para insertarse en otros lugares. Entonces lo que ocurre es que si la crisis es muy profunda y se prolonga, lo que suele ocurrir es que la gente termina yéndose al exterior. A veces por poco tiempo, y depende de la edad. Ya cuando es gente que está en edad de tener chicos y tiene los chicos afuera y se empiezan a establecer, a veces ya no vuelven más. La situación es esa, es decir, que se pierde en general una camada, por lo menos 2, 3 generaciones de edades de chicos que durante la crisis se van porque no encuentran acá posibilidades de trabajar, o gente grande. En este momento la verdad que todo el sector científico, como te decía, no tiene recursos, es decir, no solo el poder adquisitivo de los salarios ha caído muchísimo, sino que no tiene posibilidades de comprar insumos, de reparar equipos, porque no hay fondos, está todo paralizado, digamos.
A ver, uno dice, a partir de este achique, ¿cómo está la ciencia? ¿Se está investigando? ¿Se está trabajando en el campo en el cual vos te desempeñás y conocés muy bien? Por ejemplo, ¿qué se estará haciendo en el Instituto Balseiro, por ejemplo? No, a ver, la gente intenta rebuscárselas, hace colaboraciones con gente del exterior, Sí. trata de viajar para trabajar en otro lado, más que nada los que hacen trabajo experimental, porque bueno, los que hacen trabajo de escritorio, digamos así, uno puede postergar algún viaje, puede postergar algún gasto, pero puede seguir de alguna manera yendo a su escritorio, a su oficina y haciendo el trabajo que hacía. La gente que demanda trabajos tipo de biología, de otro tipo de campos, donde se requieren insumos, y bueno, la realidad es que eso está muy difícil porque no hay fondos para comprarlos. Entonces eso se ralentiza, se hace muy complicado avanzar en esos temas, digamos. El gobierno habla mucho sobre, por lo menos el presidente mira mucho a los Estados Unidos, con encuentros con Elon Musk, bueno, con Mark Zuckerberg, bueno, tratando de llevar adelante, bueno, el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué lectura tenés sobre este tema? ¿Es algo bueno, peligroso? Hay que, bueno, obviamente ya mirarlo con ojos de aceptación. ¿Qué pasa con este tema? Mira, son temas, cualquier tema en principio, cualquiera puede tener implicancias complicadas, aún los temas del área de humanidades, de ciencias sociales, si no están enfocados con una mirada humanística, solidaria, siempre pueden tener consecuencias, digamos, desgraciadas para el colectivo de las personas. Eso no quiere decir que uno tenga que bloquearlas, quiero decir, hay muchas herramientas que pueden usarse para el bien o pueden usarse para matar personas, por ejemplo. Entonces, digamos, en principio uno lo que tiene que tener con estas nuevas tecnologías es cuidado, generar marcos éticos, comités de éticas que evalúen, que supervisen cómo se usan las cosas, cómo se hacen las cosas, justamente para prevenir que no haya, digamos, situaciones o que se generen hechos que sean perniciosos para el colectivo de la sociedad. Evitarlo no lo vas a poder evitar. La realidad es que una vez que la tecnología se inserta, de alguna manera ya existe, y bueno, es así. Sí. Digamos, lo que también el presidente tendría que percibir es que aún en Estados Unidos esas tecnologías avanzan y se impulsan muchísimas veces porque atrás está la inversión estatal. Y se ha llegado al desarrollo que se ha llegado porque ha habido programas estatales que los han impulsado. Claro. Entonces, digamos, también eso es importante tenerlo presente, ¿no? ¿Al Estado o a este gobierno le interesa la ciencia? Mira, es difícil de saber. La impresión que me da a mí es que cuando se va al núcleo duro de lo que piensa el presidente y sus asesores más cercanos, ellos tienen la idea de que no es una función que debería cumplir el Estado. Ellos creen que es una cosa que los privados, si la necesitan, la deberían impulsar y desarrollar. Y como te decía, eso no ocurre en los países desarrollados, aún hoy. Imagínate si va a ocurrir en un país que está en vías de desarrollo, muchísimo menos. Claro. Es decir, me parece que es una visión ingenua, digamos. Vos te podés ver la parte, digamos, de las empresas de tecnología espacial que ha desarrollado Elon Musk y decir qué fenómeno de tipo. Ahora la realidad es que atrás de eso ha estado la NASA impulsando con recursos todos esos desarrollos durante muchísimos años. No salen de la nada. Es decir, no es verdad que aparece un privado y de la nada genera todo eso. Sí. Hay una conferencia muy interesante que da Mariana Mazzucato, es una economista de origen italiano, pero que es del Reino Unido, que ella explica, por ejemplo, todas las cosas que tiene dentro un iPhone. Y todas las cosas
han sido desarrolladas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, digamos, hay inversión estatal que después los privados, con buen criterio, con buen ojo, los transforman en buenos negocios, pero no de la nada. Me acuerdo, Jorge, que nos conocimos el año pasado en una de las tantas actividades que llevó a cabo la gente de CONICET con encuentros en medio de la campaña, ¿no? Había una campaña en donde la Libertad Avanza atacaba la ciencia, en donde hacían concentraciones, y tuvimos la posibilidad en su momento de conversar. ¿Cuánto ha cambiado, no, por lo menos el discurso del presidente desde que comenzó toda la campaña electoral hasta ahora? ¿Crees que ha habido un cambio en su discurso y en aceptar? Sí, a ver, la realidad es que de pasar a decir CONICET afuera y arrancarlo, el papelito del pizarrón, digamos, la caricatura esa, eso todavía no ocurrió. La realidad es esa. De hecho, yo estoy desde noviembre del año pasado en el directorio del CONICET en representación de las universidades. El CONICET tiene un directorio que está conformado por representantes de los investigadores y por 4 representantes del sector agropecuario, de la industria, de las provincias y de las universidades. Yo estoy en representación de las universidades llevando esta visión de cómo debería ser para las universidades el funcionamiento del CONICET. Y tuvimos una reunión hace 20 días con el nuevo jefe de gabinete, y él en particular, a diferencia del anterior, que si bien el CONICET dependía de jefatura, no se había interesado demasiado por el tema, él dijo que le parecía muy interesante, muy importante la actividad del CONICET, la actividad científica, y de hecho manifestó que no quería que saliera de la órbita de jefatura porque le interesaba, a él en particular. Sí, no te puedo decir lo que piensa el presidente porque no he hablado con el presidente, pero en particular el jefe de gabinete dijo que a él en particular le interesaba. Pero tenés claro que el jefe de gabinete es una persona que viene de una línea política, digamos, si se quiere, conservadora, nacionalista, pero no necesariamente libertaria, que no es exactamente la misma visión económica que el presidente, digamos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que hasta ahora lo que ha habido es que, como te decía al principio, el sector se ha perjudicado, como toda la situación del Estado, con un recorte muy, muy fuerte, que más o menos uno lo puede rondar en 1/3 de lo que había. Es decir, como te dijera que de cada 3 cosas que había, una se perdió. Sí. Quedaron 2. Jorge, muchísimas gracias y el gusto de tener contacto con vos y de haber que nos hayas brindado estos minutos para conversar. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas días. Por favor. Jorge Aliaga, físico investigador del CONICET, ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pasaba por Mañana Sí.